Hola, continuamos con el segundo video sobre didáctica de la literatura. Como venía comentando, los modelos influenciaron también algunas actividades de interpretación oral, como dramatizaciones, recitar, cuentacuentos, que fomentan de alguna manera la lectura, ¿sí? Pero que se tienen que pensar en didáctica de la literatura como una manera de acercamiento inicial a lo que realmente es una didáctica de la literatura. Es decir, como ya les comenté, leer en voz alta, leer mejor, comprender, es un primer paso para un proyecto en este campo. Porque recuerden que se debe profundizar en los elementos literarios, es decir, no solamente quedarse en si se lee bien o no, o si se lee, sino además en todas las implicaciones literarias, todos los factores literarios que intervienen en los textos, ¿sí? Y pues el libro se convierte en objeto de consumo. Sin lugar a dudas, con el paso del tiempo, ha habido una relación con el libro que ha mejorado, aunque lamentablemente el libro tiene un valor que por lo menos en Colombia, no sé, para mí no es el adecuado para que haya realmente un consumo de obras literarias. Porque como ustedes saben, los libros tienen un precio que no es tan accesible para todas las personas y todos los que vivimos en Colombia. Creo que el libro de alguna manera es un lujo, tenerlo, poseerlo, y sobre todo si se habla de comprar nuevo. De todos modos, todos estos modelos influenciaron en un acercamiento al libro como un objeto de consumo. Miren bien que la palabra es consumo más que como un producto que tiene que ver con un objeto cultural. No es, el libro de Colombia no es un objeto cultural, es un producto cultural y social en la medida en que con el tiempo cada vez se van relacionando mejor o hay un acercamiento mejor a los libros, sí, desde muchos puntos de vista, gracias a la tecnología sobre todo, pero no realmente es un objeto cultural. Nosotros no vemos fácilmente que en los parques, en los centros comerciales, en la calle, la gente posea o tenga un libro y lo esté leyendo, lo disfrute, etcétera. De alguna manera sigue dándose al libro un lugar secundario dentro de la cultura colombiana, pero sí es un objeto de consumo. Entonces, en general, digamos que la educación literaria a la cual tratamos de propender con estos proyectos de didáctica de la literatura se centran en la interacción del mundo del lector con una obra literaria o con las obras literarias, ¿sí? De darle un protagonismo al aprendizaje autónomo, es decir, que él mismo en algún momento, esta persona se acerque a las obras literarias y no solamente quiera disfrutarlas, sino además quiera comprenderlas, entenderlas, quiera relacionarlas con otras obras, compararlas, entender cómo es todo el artificio literario que está interno en ellas. Y se alimenta de modo holístico, digamos que interactivo en algunos casos, de las prácticas lectoescritoras que combinan interpretación y creación. Sí, entonces, como ya saben ustedes, muchos de esos elementos de la didáctica de la literatura tienen que ver con procesos de lectoescritura, ¿sí? Que combinan interpretación y creación. Pero como les digo, en el caso de nosotros, si queremos hacer un proyecto en didáctica, tenemos que pensar bastante en cómo conceptualizar, cómo darles a entender a nuestros estudiantes, a nuestro objeto de estudio, que no solamente se trata de leer obras literarias, sino también de acercarse a ellas para pensarlas, cómo están pensadas, cómo se hace, cómo se construyen, cómo se construyeron, cómo fueron escritas. En general, la comparativa de metodologías implica que hay una educación tradicional, ¿sí? Una educación que tiene que ver, por ejemplo, con la enseñanza tradicional, en donde la literatura tenía un aspecto moralista, ¿sí? Servía para que siguiéramos ciertos dogmas. Después, o también existe la iniciativa espontaneista, y es que simplemente usted me diga qué sintió de la obra, cómo le pareció la obra, que son preguntas muy básicas. Y una educación literaria en que intervienen estas dos y sobre todo interviene la interpretación literaria con elementos literarios, con conceptos literarios de las obras. ¿Sí? Es una educación más compleja porque no solamente se trata de saber leer, sino de comprender cómo funciona el objeto literario.
Entonces, en general se trata de criticar, de comprender, de imaginar y expresar. Entonces, que todos estos elementos estén incluidos dentro de un pensamiento de la didáctica de la literatura. En esencia, digamos que el trabajo de grado en didáctica de la literatura es una propuesta que debe plantearse, mas no necesariamente debe aplicarse o ejecutarse. Es decir, ustedes pueden presentar un trabajo de grado en didáctica en donde solamente se planteen todos los elementos o los siguientes elementos, pero no que se lleve a cabo su aplicación o ejecución, ¿sí? Con toda una estructura organizada de qué es lo que se pretende hacer es suficiente, no necesariamente hay que llevarlo a cabo. Entonces el trabajo de grado debe tener una introducción, ¿sí? En este espacio se presenta una breve introducción que permita conocer los principales aspectos que se desarrollarán en la propuesta, debe tener un marco teórico. En este espacio se presentan y explican los elementos o conceptos teóricos que serán centrales para la propuesta didáctica. Entonces, si se dan cuenta, no solamente se trata no se trata solamente de enseñar a leer, sino de tener todo un constructo teórico que me fundamente lo que estoy haciendo, que sostenga todo mi aparataje metodológico para saber desde dónde surgen las ideas y los conceptos que se están tratando de enseñar o de aplicar. Debe tener una propuesta didáctica, por supuesto, que es en esencia el desarrollo de lo que quiero hacer, de las acciones, las actividades, las estrategias, los instrumentos que se utilizan, si son talleres, si son unidades didácticas, si son a través de clubes de lectura, de las sesiones, analizarlas, estudiarlas, qué es lo que sucede, cómo está comprendiendo la gente los personajes, qué comentarios presentan, etcétera, ¿sí? Entonces, generalmente se hace a partir de talleres didácticos o unidades didácticas. Y finalmente se deben presentar unas conclusiones y recomendaciones. En este espacio se presentan estas conclusiones y recomendaciones obtenidas del proceso de construcción de la propuesta. Es decir, aquí hay algo muy particular y es, si no se aplica, lo interesante sería presentar como algunas conclusiones optativas, algunas conclusiones hipotéticas de qué es lo que quisiera, cuál es mi propósito real de todo mi propuesta, ¿sí? Algunas conclusiones que tengan que ver con la finalidad de la propuesta, digamos que la proyección que hago como constructor del proyecto de trabajo de grado, de cuáles son mis intereses con este proyecto de grado, ¿sí? Entonces las conclusiones tienen que ver con cuáles son los resultados que yo esperaría, por ejemplo, de mis estudiantes o mi objeto de estudio. Debe presentar, por supuesto, una bibliografía, todos los referentes que fueron utilizados para la conceptualización y la teorización, el análisis, etc. Y como ya saben ustedes, esto debe incluir las normas APA. Digamos que para el programa de literatura hay unos intereses muy claros que tienen que ver con cuáles son las competencias que se espera que logre un estudiante. Entonces, al realizar un proyecto de didáctica de la literatura, se espera que el estudiante desarrolle labores puntuales, estas son varias opciones, mejor dicho, varias opciones que tienen ustedes. Que desarrolle labores puntuales de apoyo a la enseñanza, diseño de cursos académicos en modalidad virtual en temas literarios o culturales. Es decir, que elabore, que diseñe o específicamente organice cursos en modalidad virtual, cursos de didáctica de la literatura, ¿sí? Esto quiere decir que sus estudiantes deben cumplir algunos requisitos, como describir los principios generales de la literatura como objeto de enseñanza mediante el diseño puntual de cursos en modalidad virtual, como utilizar herramientas virtuales de aprendizaje, ¿sí? Pues que apoyen la comprensión de la literatura. También pueden hacer proyectos en donde se participen equipos de aplicación pedagógica con o sin nuevas tecnologías. Y pues específicamente la idea sería solucionar problemas de aplicación pedagógica con nuevas tecnologías o sin nuevas tecnologías asociadas a la participación en equipos de enseñanza y aprendizaje.
Estos dos, hasta ahora llevamos dos, ¿no? Dos maneras de hacer didáctica. Una, desarrollar labores puntuales de apoyo a la enseñanza y diseño de cursos. La segunda, participar en equipos de aplicación pedagógica con o nuevas tecnologías. La tercera es asesorar a instituciones educativas y docentes en el diseño y desarrollo de cursos de índole literaria, ¿sí? Entonces, que ustedes participen también directamente con cómo mejorar la relación de los lectores con la literatura. En este asesoramiento también pueden haber todo un acompañamiento metodológico de cómo hacer procesos de didáctica de literatura. Es muy importante que tengan en cuenta que si esto lo quieren hacer, deben de todos modos tener, o sea, su proyecto debe de todos modos tener una introducción, un marco teórico, una propuesta didáctica y unas conclusiones o, como ya les dije, unas generalidades finales. Entonces, y una bibliografía. Entonces, es muy importante tener en cuenta que cualquiera que sea el proyecto en didáctica que ustedes decidan realizar, deben tener un documento que incluya estos elementos. Es fundamental que los incluyan. Entonces, para finalizar, quiero darles otro ejemplo. Entonces, si usted maneja un club de lectura, si usted maneja talleres de escritura, talleres de literatura, estos están incluidos, por ejemplo, dentro de la participación en equipos de aplicación pedagógica con o sin nuevas tecnologías. Entonces, la idea es que usted durante las sesiones vaya tomando nota, ¿sí? De cómo es que está desarrollando esta propuesta didáctica. Es decir, una propuesta didáctica puede ser un club de lectura, pero es importante que usted tenga en cuenta cuál es el marco teórico de ese club de lectura. Es un club de lectura que está enfocado en qué específicamente, en que sus estudiantes o los asistentes al club de lectura mejoren sus capacidades interpretativas con relación al narrador, a los personajes, al espacio, al tiempo, a todos los elementos, conceptos literarios que existen. Entonces, siempre de todos modos van a tener que realizar un documento que cumpla estas características, sea cual sea su proyecto de didáctica. Bueno, finalmente les quiero presentar la bibliografía. Aquí está la bibliografía por si la desean utilizar o si la desean revisar. Hay muchos documentos, libros, artículos de didáctica de la literatura. Sin embargo, a veces se confunden con didáctica de la lectura y es muy importante tenerlo en cuenta. No se trata de hacer una didáctica de la lectura que mis estudiantes lean mejor, no sería un proyecto de didáctica de la literatura, ¿sí? Sino que mis estudiantes entiendan mejor cómo funciona la literatura, cuáles son sus características, sus conceptos, sus particularidades, etc. Espero haberlos guiado un poco en este mundo de la didáctica de la literatura. Por favor, si alguno tiene algún interés en este campo, me escribe. Igualmente, si tienen alguna duda, algún comentario, me pueden escribir por la bandeja de entrada. Un abrazo para todos y cordial saludo. Que estén muy bien, que pasen buen día.